¿Sabías que C. Anselm Lewis, el brillante autor de las Crónicas de Narnia y uno de los apologistas cristianos más respetados del siglo XX, identificó hace más de 70 años una trampa espiritual que hoy día mantiene a millones de cristianos atrapados en relaciones tóxicas con narcisistas? En sus cartas demoníacas, Lewis reveló secretos que parecían ficción, pero que hoy reconocemos como una radiografía exacta de las estrategias que usan ciertos individuos para manipular especialmente a las personas de fe. Si te has preguntado por qué algunos cristianos parecen imanes para personalidades narcisistas, o si tú mismo has experimentado esa confusión de estar en una relación donde das todo y recibes migajas, este mensaje podría cambiar completamente tu perspectiva sobre las relaciones y la verdadera naturaleza del amor cristiano. Lewis entendía algo que muchos líderes espirituales de su época no captaron, que existe una diferencia abismal entre la humildad genuina que Cristo enseñó y la falsa humildad que se convierte en una puerta abierta para el abuso. En Cartas del Diablo a su sobrino, un demonio experimentado instruye a uno novato sobre cómo mantener a los humanos alejados de Dios. Y una de las estrategias más efectivas que describe es precisamente convertir las virtudes cristianas en debilidades que pueden ser explotadas. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces las personas más bondadosas, más dispuestas a perdonar, más comprometidas con amar incondicionalmente, son precisamente las que terminan en relaciones donde su bondad es aprovechada sin límites? Imagina por un momento que pudieras ver las relaciones humanas desde la perspectiva que Lewis tenía, como un campo de batalla espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal luchan por el alma humana. En esta perspectiva, el narcisista no es simplemente alguien con un trastorno de personalidad, sino un instrumento inconsciente de fuerzas más oscuras que buscan distorsionar el verdadero significado del amor, la compasión y el perdón cristiano. Lewis comprendía que cuando malinterpretamos las enseñanzas de Cristo sobre el amor y la humildad, nos convertimos en presas fáciles para aquellos que han perdido la capacidad de amar genuinamente. En una de las cartas más reveladoras de su obra, Lewis hace que el demonio mentor explique cómo la confusión sobre la humildad puede ser explotada. El gran secreto es hacer que el paciente valore una opinión no por su veracidad, sino por el número de gente que la tiene. Esta observación, aparentemente simple, revela algo profundo sobre cómo los narcisistas operan dentro de las comunidades cristianas. Utilizan el lenguaje de la fe, las referencias bíblicas, la apariencia de espiritualidad, para crear una fachada que confunde a las personas sinceras, que realmente buscan vivir según los principios cristianos. ¿Has notado cómo algunos individuos pueden citar versículos bíblicos con facilidad, hablar el lenguaje de la fe con fluidez, incluso ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia? Y sin embargo, sus acciones revelan un patrón consistente de manipulación, control y falta de verdadera compasión. Lewis entendía que esta era una de las estrategias más efectivas del mal: infiltrarse en los espacios sagrados, usando las palabras correctas, pero con intenciones completamente opuestas a las que esas palabras representan. El problema fundamental que Lewis identificó es que muchos cristianos han sido enseñados a confundir la mansedumbre con la pasividad, la paciencia con la tolerancia al abuso y el perdón con la ausencia de límites saludables. Esta confusión crea el ambiente perfecto para que personalidades narcisistas prosperen en entornos cristianos, porque encuentran personas que han sido programadas para dar sin cuestionar, para perdonar sin exigir cambio real, para sacrificarse sin esperar reciprocidad. Ansí, ¿te sientes identificado con esta descripción? Es importante que entiendas que no estás solo y que reconocer esta dinámica no te convierte en menos cristiano. De hecho, Lewis argumentaría que reconocer estas trampas espirituales te acerca más a la verdad de lo que Cristo realmente enseñó sobre las relaciones humanas. Cuando Jesús dijo, «Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas», estaba precisamente advirtiendo sobre la necesidad de combinar la bondad con la sabiduría. La compasión con el discernimiento. La genialidad de Lewis residía en su capacidad para ver cómo las virtudes genuinas pueden ser corrompidas y utilizadas en contra de las mismas personas que las practican. Tomemos por ejemplo la enseñanza bíblica: sabrá poner la otra mejilla. En el contexto original,
Esta instrucción de Jesús era una forma revolucionaria de resistencia no violenta, una manera de mantener la dignidad personal mientras se rechazaba participar en ciclos de violencia. Sin embargo, los narcisistas han aprendido a usar esta enseñanza para mantener a sus víctimas en un estado de sumisión permanente, sugiriendo que cualquier intento de establecer límites o defenderse es poco cristiano. Lewis comprendía que este tipo de manipulación espiritual es particularmente insidiosa porque utiliza las creencias más sagradas de la persona en su contra. El narcisista no necesita atacar directamente la fe de su víctima, simplemente necesita distorsionar esa fe hasta convertirla en una herramienta de control. Tu fe te enseña a perdonar, así que debes perdonarme, sin importar lo que haga. Tu fe te enseña a ser humilde, así que no deberías cuestionar mis decisiones. Tu fe te enseña a amar incondicionalmente, así que debes aceptar mi comportamiento sin quejas. ¿Reconoces estos patrones en tu experiencia o en la de personas cercanas a ti? Es crucial entender que reconocer estas dinámicas no significa abandonar los valores cristianos, sino más bien comprenderlos en su verdadero contexto y profundidad. Lewis era enfático en que el verdadero cristianismo nunca está en conflicto con la salud mental y emocional. Una fe auténtica debería promover el florecimiento humano integral. En sus reflexiones sobre la naturaleza del mal, Lewis observó que las fuerzas oscuras rara vez atacan frontalmente las virtudes humanas. En lugar de eso, prefieren corromperlas, distorsionarlas, llevarlas a extremos que las convierten en vicios. La generosidad se convierte en complacencia enfermiza, la paciencia se transforma en tolerancia hacia el abuso, la humildad se degrada en baja autoestima, y el amor incondicional se pervierte en dependencia emocional. Esta comprensión nos lleva a una de las revelaciones más importantes que Lewis ofrece sobre las relaciones con narcisistas, en que la verdadera batalla no es solo psicológica o emocional, sino profundamente espiritual. Cuando una persona de fe se encuentra atrapada en una relación narcisista, no está simplemente lidiando con un individuo problemático, está enfrentando un sistema completo de distorsión espiritual que amenaza con alejarlo de su verdadera identidad en Cristo. ¿Has experimentado esa sensación de confusión? ¿Dónde sientes que tu fe y tu bienestar emocional están en conflicto? ¿Donde parece que seguir los principios cristianos te lleva a más dolor y más problemas en lugar de la paz y el gozo que se supone deberían caracterizar la vida cristiana? Lewis diría que esta sensación es precisamente la señal de que algo está mal, no con tu fe, sino con cómo esa fe está siendo manipulada o malinterpretada. Es fascinante cómo Lewis anticipó muchas de las dinámicas que los psicólogos modernos han identificado en las relaciones narcisistas. El ciclo de idealización, devaluación y descarte que caracteriza a estas relaciones encuentra un paralelo sorprendente en las estrategias demoníacas que Lewis describe en sus cartas. El demonio experimentado aconseja a su aprendiz crear ciclos de esperanza y desesperación en su víctima, mantenerla en un estado de constante incertidumbre sobre su valor y su lugar en la relación. Pero aquí es donde la perspectiva cristiana de Lewis ofrece algo que la psicología secular por sí sola no puede proporcionar: una comprensión de que la dignidad humana está fundamentada en algo más profundo que las opiniones o el trato que recibimos de otros. Cuando Lewis habla del amor de Dios por cada individuo, no está ofreciendo simplemente consuelo religioso, está estableciendo una base ontológica para la autoestima y los límites saludables. Piensa en esto por un momento en sí. ¿Realmente creemos que cada persona es creada a imagen de Dios, que cada alma tiene un valor infinito a los ojos del Creador? Entonces permitir que esa imagen sea maltratada, manipulada o degradada no es humildad cristiana, sino una forma de colaborar con fuerzas que buscan oscurecer la gloria de Dios en la humanidad. Lewis entendía que defender nuestra dignidad dada por Dios no es egoísmo, es una forma de honrar al Creador, que nos formó con tanto cuidado y amor. En esta perspectiva, revoluciona completamente cómo entendemos las relaciones problemáticas dentro del contexto cristiano. No se trata de elegir entre ser cristiano o estar saludable emocionalmente. Se trata de entender que el verdadero cristianismo siempre promueve el florecimiento humano, y cualquier interpretación de la fe que lleve sistemáticamente al deterioro, la confusión y el dolor emocional
necesita ser examinada cuidadosamente en Lewis. También comprendía algo que muchos cristianos contemporáneos han olvidado. Aunque Jesús mismo fue un maestro en el establecimiento de límites saludables, cuando leemos los evangelios con atención, vemos que Cristo no era un complaciente que decía sí a todo y a todos. Él se retiraba cuando necesitaba tiempo a solas, confrontaba la hipocresía cuando la veía, establecía prioridades claras para su ministerio y no permitía que las demandas de otros dictaran completamente su agenda. ¿Te has preguntado por qué entonces muchos cristianos sienten que establecer límites similares es poco espiritual? Lewis sugeriría que esta creencia ha sido plantada precisamente por aquellas fuerzas que se benefician del desequilibrio y la explotación en las relaciones humanas. Un cristiano que no puede decir no, que no puede reconocer cuando está siendo manipulado, que confunde el martirio con la victimización, se convierte en una herramienta perfecta para aquellos que han perdido la capacidad de amor genuino. En una de sus reflexiones más profundas sobre la naturaleza del amor, Lewis distingue entre lo que él llama amor-necesidad y amor-regalo. El amor-necesidad es el que busca obtener algo del otro, validación, seguridad, control, admiración. El amor-regalo, por el contrario, busca el bien del otro sin expectativa de retorno. Los narcisistas, según esta perspectiva lewisiana, están atrapados en un amor-necesidad tan intenso que han perdido casi completamente la capacidad de amor-regalo. Esto explica por qué las relaciones con narcisistas se sienten tan unilaterales y agotadoras. La persona cristiana, operando desde un paradigma de amor-regalo, da constantemente sin esperar reciprocidad. El narcisista, operando desde un amor-necesidad compulsivo, toma constantemente sin la capacidad de dar genuinamente. El desequilibrio no solo es emocional. Lewis lo vería como una distorsión fundamental del orden espiritual que Dios estableció para las relaciones humanas. Pero aquí viene una de las revelaciones más liberadoras de la perspectiva de Lewis. En reconocer esta dinámica no nos convierte en jueces despiadados de otros, sino en personas más sabias, capaces de amar de manera más efectiva. Cuando entendemos que alguien está operando desde un amor-necesidad compulsivo, podemos responder con compasión sin necesariamente someternos a ser drenados emocionalmente por esa necesidad insaciable. ¿Has notado cómo algunas personas parecen tener un apetito infinito por atención, validación, control o admiración, y que sin importar cuánto les des, nunca es suficiente? Lewis diría que estas personas están sufriendo de una herida espiritual profunda que las ha desconectado de la fuente verdadera de amor y valor. Nuestra compasión hacia ellos puede ser genuina, sin que eso requiera que sacrifiquemos nuestro propio bienestar emocional o espiritual. Esta comprensión nos lleva a uno de los conceptos más importantes que Lewis desarrolló, en la idea de que el verdadero amor a veces requiere límites firmes. Cuando permitimos que alguien continúe en patrones destructivos sin consecuencias, no estamos amando a esa persona. Estamos habilitando su deterioro espiritual y emocional. El amor auténtico, según Lewis, busca el bien último del otro, incluso cuando eso requiere confrontación o separación temporal. Imagínate, si pudieras ver las relaciones desde esta perspectiva de Lewis, no como simples intercambios emocionales entre individuos, sino como oportunidades para participar en el gran drama cósmico entre el bien y el mal, donde cada acción, cada respuesta, cada límite establecido o no establecido, contribuye al triunfo de la luz o la oscuridad en el mundo. Esta perspectiva no convierte las relaciones en algo pesado o dramático, sino que les da un significado y una importancia que van más allá de la mera conveniencia personal. Aun cuando Lewis escribía sobre la guerra espiritual, no estaba hablando de algo abstracto o teórico. Estaba describiendo la realidad cotidiana de elegir entre patrones de vida que conducen al florecimiento humano y patrones que conducen a la destrucción y la confusión. En las relaciones con narcisistas, esta guerra se vuelve particularmente intensa porque involucra la distorsión de los valores más sagrados: el amor, la compasión, el perdón, la humildad. ¿Te has encontrado alguna vez en la situación de sentir que tu fe te está llevando hacia más problemas en lugar de hacia más paz? Lewis argumentaría que cuando esto sucede consistentemente, necesitamos examinar si realmente estamos siguiendo a Cristo, o si estamos siguiendo una versión distorsionada de la enseñanza cristiana
que ha sido manipulada para servir a intereses que no son divinos. En una de las pruebas que Lewis sugiere para discernir si estamos en territorio espiritual saludable es observar los frutos a largo plazo. El verdadero amor cristiano, aunque a veces requiere sacrificios temporales, tiende a producir frutos de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si una relación produce consistentemente los frutos opuestos, ansiedad, confusión, ira, desconfianza, amargura, desesperación, entonces algo fundamental está mal. Sin importar cuán espiritual pueda parecer la superficie, esta perspectiva es particularmente importante para aquellos cristianos que han sido enseñados que el sufrimiento en las relaciones es siempre una forma de participar en los sufrimientos de Cristo. Lewis haría una distinción crucial entre el sufrimiento que viene de amar genuinamente en un mundo caído y el sufrimiento que viene de permitir ser explotado por personas que han perdido la capacidad de amar. El primero tiene significado redentor. El segundo simplemente perpetúa ciclos de destrucción espiritual. Permíteme compartir contigo una de las imágenes más poderosas que Lewis utilizó para describir cómo las fuerzas del mal operan en las relaciones humanas. Él los comparó con parásitos espirituales que no pueden crear nada por sí mismos, sino que deben alimentarse de la vida y la energía de otros. Los narcisistas, desde esta perspectiva, no son necesariamente malvados en el sentido de estar conscientemente aliados con las fuerzas oscuras, sino que se han convertido en conductos inconscientes de estas fuerzas parasitarias. Esta comprensión genera compasión sin ingenuidad. Podemos sentir verdadera tristeza por alguien que se ha convertido en un conducto de destrucción espiritual, sin necesariamente exponernos a ser drenados por esa destrucción. Lewis creía firmemente que podemos amar a alguien desde la distancia, orar por su sanidad y transformación, sin necesariamente mantener una proximidad que sea destructiva para nuestro propio bienestar espiritual. ¿Has luchado con la culpa de establecer límites con alguien que parece necesitar desesperadamente tu ayuda, tu atención, tu energía? Lewis diría que esta culpa a menudo es plantada por las mismas fuerzas que se benefician de relaciones desequilibradas. El verdadero amor cristiano no requiere que nos convirtamos en víctimas, requiere que seamos sabios mayordomos de los recursos emocionales y espirituales que Dios nos ha dado en sus cartas demoníacas. Lewis describe cómo los demonios se regocijan cuando logran que los cristianos confundan la victimización con la virtud. Cuando un cristiano se enorgullece de sufrir por amor, pero ese sufrimiento no produce transformación ni en él ni en el otro, sino simplemente perpetúa ciclos de disfunción, entonces algo se ha distorsionado fundamentalmente en la comprensión del amor cristiano. Lewis también entendía que las personalidades narcisistas son particularmente hábiles para explotar el lenguaje religioso. Pueden hablar de perdón cuando lo que realmente buscan es impunidad, de amor incondicional cuando lo que esperan es tolerancia hacia el abuso, de humildad cuando lo que demandan es sumisión. Esta manipulación del lenguaje sagrado es particularmente insidiosa porque confunde a las personas sinceras que realmente quieren vivir según estos principios. Imagina poder desarrollar la capacidad de escuchar no solo las palabras que alguien usa, sino el espíritu detrás de esas palabras. Lewis creía que esta era una de las habilidades espirituales más importantes que un cristiano podía desarrollar. Cuando alguien habla de perdón, pero no muestra evidencia de arrepentimiento real, cuando habla de amor, pero sus acciones son consistentemente egoístas, cuando habla de humildad pero demanda siempre ser el centro de atención, estamos viendo una desconexión entre las palabras y el espíritu que las anima. Esta habilidad de discernimiento espiritual no se desarrolla de la noche a la mañana, y Lewis era comprensivo con aquellos que habían sido engañados por manipuladores hábiles. Él entendía que las personas con corazones genuinamente buenos a menudo son las más vulnerables a este tipo de engaño, precisamente porque asumen que otros operan desde las mismas motivaciones sinceras que ellos tienen. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una capacidad casi sobrenatural para detectar y explotar las inseguridades, los miedos y las esperanzas más profundas de otros? Lewis sugeriría que cuando alguien ha perdido el contacto con su propia alma, con frecuencia desarrolla una habilidad compensatoria para leer y manipular las almas de otros. Es como si hubieran perdido la capacidad de conexión auténtica, pero hubieran
desarrollado. Una forma de conexión parasitaria. Esto explica por qué las relaciones con narcisistas a menudo comienzan con una fase de bombardeo de amor, donde la persona se siente comprendida y valorada como nunca antes. El narcisista no está realmente viendo o amando a la persona. Está leyendo sus necesidades más profundas y reflejándoles exactamente lo que quieren ver y escuchar. Es una forma de conexión que se siente intensa, pero que carece de la sustancia. Y la estabilidad del amor auténtico. Lewis comprendía que esta capacidad de leer a otros sin amarlos realmente era una de las herramientas más efectivas que las fuerzas oscuras tenían a su disposición. Crear la ilusión de intimidad y comprensión, sin la realidad del amor genuino, mantiene a las personas en un estado de hambre emocional constante, siempre buscando más de algo que nunca puede satisfacerlas realmente. Pero aquí es donde la esperanza entra en la perspectiva de Lewis. Él creía firmemente que una vez que entendemos estas dinámicas, tenemos el poder de elegir respuestas diferentes. No estamos condenados a repetir patrones destructivos, simplemente porque los hemos experimentado en el pasado. La gracia de Dios, según Lewis, siempre ofrece la posibilidad de transformación y sanidad, tanto para las víctimas como para los perpetradores de estos patrones relacionales disfuncionales. ¿Has comenzado a reconocer algunos de estos patrones en tu propia experiencia o en las experiencias de personas cercanas a ti? Es importante recordar que el reconocimiento es el primer paso hacia la libertad. Lewis creía que la verdad, aunque inicialmente pueda ser dolorosa, siempre es preferible a vivir en ilusiones que perpetúan nuestro sufrimiento. Una de las características más notables de la perspectiva de Lewis es que nunca pierde de vista la dignidad fundamental de cada persona involucrada en estas dinámicas destructivas. Incluso cuando describe los patrones de manipulación y control que caracterizan a las personalidades narcisistas, lo hace con una compasión que reconoce que estas personas también son víctimas de fuerzas espirituales que han distorsionado su capacidad de amar y ser amadas auténticamente. Esta perspectiva no minimiza el daño que pueden causar, ni sugiere que las víctimas deban tolerar el abuso en nombre de la compasión. Más bien, ofrece un marco para entender que la sanidad es posible para todos los involucrados, aunque esa sanidad pueda requerir separación temporal o permanente, mientras cada persona hace el trabajo interior necesario para restaurar su capacidad de relacionarse de manera saludable. Lewis también entendía que las comunidades cristianas a menudo inadvertidamente proporcionan ambiente propicio para que prosperen las personalidades narcisistas. La énfasis en el perdón, la tolerancia, la evitación del conflicto y la tendencia a dar a las personas el beneficio de la duda puede crear espacios donde los manipuladores encuentran víctimas fáciles y donde sus comportamientos problemáticos son minimizados o justificados. Esto no significa que estos valores cristianos sean problemáticos en sí mismos, sino que necesitan ser balanceados con sabiduría, discernimiento y una comprensión sólida de lo que constituyen límites saludables. Lewis argumentaría que una comunidad cristiana madura debe ser un lugar donde la gracia y la verdad se encuentran, donde el amor y la justicia coexisten, donde la compasión y la sabiduría se informan mutuamente. ¿Has observado cómo algunas comunidades religiosas pueden convertirse inadvertidamente en refugios para personas que explotan la bondad de otros? Lewis diría que cuando esto sucede, es una señal de que la comunidad necesita desarrollar una comprensión más profunda y equilibrada de lo que significa vivir según los principios cristianos en un mundo caído. En sus reflexiones sobre la naturaleza de la tentación, Lewis observó que las fuerzas del mal raramente nos tientan con cosas obviamente malvadas. En lugar de eso, nos tientan con versiones distorsionadas de cosas buenas. La tentación de tolerar el abuso se disfraza como virtud de paciencia. La tentación de evitar límites saludables se presenta como amor incondicional. La de negar nuestra propia dignidad se camufla como humildad cristiana. Esta comprensión es crucial para aquellos que han sido atrapados en relaciones narcisistas dentro de contextos cristianos. No fueron engañados porque eran malas personas o porque su fe era débil. Fueron engañados porque tenían corazones genuinamente buenos que fueron manipulados a través de la distorsión de valores que realmente valoraban. Lewis creía que el reconocimiento de estas distorsiones no debería llevarnos al cinismo sobre los valores cristianos, sino a una comprensión más madura y sofisticada de cómo vivir esos valores
en un mundo complejo. El verdadero amor cristiano no es ingenuo, es informado por la sabiduría. La verdadera humildad no es autodestructiva, está enraizada en una comprensión sólida de nuestro valor a los ojos de Dios. Permíteme compartir contigo una de las imágenes más esperanzadoras que Lewis utilizó para describir el proceso de sanidad de estas dinámicas relacionales disfuncionales. Él lo comparó con aprender a caminar después de haber tenido las piernas rotas. Al principio, cada paso puede ser doloroso e incierto. Podemos sentir la tentación de volver a la silla de ruedas de patrones relacionales familiares, incluso si esos patrones eran destructivos, pero gradualmente, con práctica y paciencia, los músculos se fortalecen, el equilibrio se restaura y descubrimos que podemos caminar y eventualmente correr de maneras que nunca pensamos que serían posibles. La sanidad de las heridas relacionales sigue un patrón similar. Requiere tiempo, práctica, a menudo la ayuda de otros y mucha gracia hacia nosotros mismos. Durante el proceso, has experimentado esa sensación de estar aprendiendo a relacionarte de maneras completamente nuevas después de salir de una relación. Lewis diría que esta experiencia, aunque desafiante, es evidencia de que tu alma está sanando y creciendo hacia la plenitud que Dios siempre tuvo en mente para ti. Una de las cosas más hermosas de la perspectiva de Lewis es que nunca separa la sanidad psicológica de la sanidad espiritual. Él entendía que somos seres integrados, cuerpo, alma y espíritu, y que la verdadera sanidad debe abordar todas estas dimensiones de nuestro ser. Esto significa que buscar ayuda profesional, establecer límites saludables, aprender, sabrá, dinámicas relacionales y desarrollar habilidades de comunicación no están en conflicto con la fe cristiana. Son expresiones de esa fe. A Lewis también reconocía que algunas personas pueden necesitar más tiempo y más ayuda que otras para sanar de las heridas causadas por relaciones narcisistas. Él no creía en soluciones rápidas o fórmulas mágicas. Entendía que la sanidad profunda es a menudo un proceso que toma años, y que ese proceso requiere tanto la gracia de Dios como el compromiso humano con el crecimiento y la transformación. En sus escritos sobre la oración, Lewis abordó la cuestión de cómo orar por personas que nos han herido profundamente. Él sugirió que a veces la oración más honesta que podemos ofrecer es en Dios. No puedo desear el bien para esta persona en este momento, pero deseo poder desearlo algún día. Esta honestidad, según Lewis, es más agradable a Dios que pretender sentimientos que no tenemos realmente. Esta perspectiva es particularmente liberadora para aquellos que han luchado con la culpa de no poder perdonar y olvidar instantáneamente después de haber sido profundamente heridos por alguien. Con características narcisistas, Lewis entendía que el perdón auténtico es a menudo un proceso, no un evento único, y que forzar sentimientos de perdón antes de que sean genuinos puede ser contraproducente tanto espiritual como psicológicamente. ¿Te has sentido presionado por otros o por ti mismo a superar rápidamente las heridas causadas por una relación destructiva? Lewis diría que esta presión a menudo viene de una comprensión superficial de lo que significa la sanidad cristiana. La verdadera sanidad honra tanto la seriedad de las heridas como la esperanza de la restauración, sin minimizar ninguna de las dos. A medida que exploramos más profundamente la perspectiva de Lewis sobre estas dinámicas relacionales, comenzamos a ver que su comprensión va mucho más allá de simplemente identificar problemas. Él ofrece un camino hacia la sanidad que integra la sabiduría psicológica con la profundidad espiritual, que honra tanto la justicia como la misericordia, que busca tanto la protección de los vulnerables como la posibilidad de redención. Para todos, Lewis creía firmemente que ninguna persona está más allá de la posibilidad de transformación, pero también entendía que esa transformación debe ser genuina, no forzada o fingida. Esto significa que aunque oramos y esperamos lo mejor para aquellos que nos han herido, también reconocemos que no podemos controlar si eligen el camino de la sanidad auténtica o continúan en patrones destructivos. Esta comprensión nos libera de la carga imposible de salvar a otros a través de nuestra tolerancia hacia el abuso o nuestra disposición a ser víctimas de sus patrones destructivos. Lewis diría que a veces el acto más amoroso que podemos hacer por alguien es permitir que experimente las consecuencias naturales de sus elecciones, incluso si esas consecuencias incluyen la pérdida de relaciones que han estado dañando
a través de su comportamiento en una de sus observaciones más penetrantes sobre la naturaleza del cambio humano. Lewis notó que las personas rara vez cambian porque alguien les dice que deberían cambiar. Cambian cuando las consecuencias de no cambiar se vuelven más incómodas que el trabajo que requiere la transformación. Esta observación tiene implicaciones profundas para cómo respondemos a personalidades narcisistas en nuestras vidas. ¿Has notado cómo algunas personas pueden prometer cambio una y otra vez, pero esas promesas nunca se traducen en transformación sostenida de su comportamiento? Lewis sugeriría que hasta que las personas experimenten consecuencias reales por sus patrones destructivos, tienen poco incentivo para hacer el trabajo difícil que requiere el cambio auténtico. Esto no significa que debemos ser crueles o vengativos hacia aquellos que nos han herido. Significa que podemos responder con límites claros y consecuencias consistentes mientras mantenemos compasión en nuestros corazones. Lewis creía que esta combinación de firmeza y amor es la que más se asemeja al carácter de Dios, quien es tanto perfectamente justo como perfectamente misericordioso. La perspectiva de Lewis también nos ayuda a entender por qué la recuperación de relaciones con narcisistas a menudo involucra un proceso de descubrir quiénes somos realmente cuando no estamos definidos por las necesidades, opiniones o demandas de otros. A muchas personas que han estado en estas relaciones se dan cuenta de que han perdido contacto con sus propios sentimientos, preferencias, metas y valores. Esta pérdida de identidad no es accidental, es una consecuencia natural de estar en relación con alguien que requiere que toda la atención y energía emocional se enfoque en sus necesidades exclusivamente. Lewis entendía que cuando perdemos contacto con nuestra verdadera identidad, nos volvemos más susceptibles a aceptar definiciones distorsionadas de nosotros mismos que otros nos imponen en el proceso de recuperación. Desde la perspectiva lewisiana, involucra tanto recordar quiénes éramos antes de la relación destructiva como descubrir quiénes estamos destinados a ser en el futuro. Es un proceso que Lewis describía como despertar de un sueño confuso y gradualmente recordar la realidad. Al principio puede ser desorientador y hasta doloroso, pero eventualmente conduce a una claridad y una libertad que trascienden cualquier cosa que hayamos experimentado. Antes, has tenido la experiencia de mirar hacia atrás en una relación destructiva y preguntarte cómo pudiste haber perdido tanto de ti mismo en el proceso. Lewis diría que esta es una respuesta natural y saludable, una señal de que tu verdadero yo está comenzando a emerger de nuevo. No es motivo de vergüenza, sino de esperanza. Una de las dinámicas más insidiosas que Lewis identificó en las relaciones con personalidades narcisistas es lo que él llamaba la inversión de la realidad. En estas relaciones, la víctima gradualmente comienza a dudar de sus propias percepciones, sentimientos y recuerdos. Lo que está claramente mal se presenta como normal, lo que es abusivo se disfraza como amor, y lo que es manipulación se enmascara como cuidado. Lewis comprendía que esta inversión de la realidad es una de las armas más poderosas que las fuerzas destructivas tienen a su disposición. Cuando una persona pierde la confianza en su propia capacidad de percibir la realidad con precisión, se vuelve completamente dependiente de otros para definir lo que es verdadero. Lo que is real, lo que es aceptable en el contexto cristiano. Esta dinámica se vuelve aún más complicada, porque a menudo se presenta usando lenguaje espiritual. Tu corazón es engañoso, puede decir el manipulador citando Jeremías, cuando la víctima expresa preocupaciones legítimas sobre el comportamiento. Confía en mí porque soy tu autoridad espiritual, pueden acadir, distorsionando los conceptos bíblicos de liderazgo y sumisión. Lewis era particularmente sensible a estas distorsiones del lenguaje y los conceptos espirituales, porque había visto cómo podían ser utilizados para justificar casi cualquier comportamiento destructivo. Él insistía en que cualquier interpretación de la fe cristiana que consistentemente produjera frutos de confusión, miedo, baja autoestima y aislamiento necesitaba ser examinada críticamente, sin importar cuán espiritual pudiera sonar. En la superficie, imagina poder desarrollar la capacidad de distinguir entre la voz auténtica del Espíritu Santo y las voces de manipulación que usan lenguaje espiritual. Lewis creía que esta era una de las habilidades más importantes que cualquier cristiano podía desarrollar. La voz auténtica del Espíritu, según Lewis, siempre conduce hacia mayor libertad, mayor amor, mayor paz, mayor claridad. Las voces de manipulación
aunque puedan usar palabras espirituales, consistentemente conducen hacia mayor confusión, mayor dependencia, mayor miedo, mayor aislamiento. ¿Has experimentado esa sensación inquietante de escuchar palabras que suenan espirituales pero que te dejan sintiéndote peor en lugar de mejor, más confundido en lugar de más claro, más temeroso en lugar de más confiado? Lewis diría que confiar en esos sentimientos no es falta de fe, es ejercitar el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado para protegernos de engaños en sus cartas demoníacas. Lewis describe cómo los demonios se especializan en crear lo que él llama ruido espiritual, una cacofonía de voces contradictorias, presiones emocionales y demandas urgentes que hacen casi imposible escuchar la voz quieta y pacífica de Dios. Las personalidades narcisistas, conscientemente a menudo crean exactamente este tipo de ruido en las vidas de aquellos que los rodean. Este ruido puede incluir dramas constantes que requieren respuestas emocionales inmediatas, crisis fabricadas que demandan atención urgente, cambios repentinos de humor que mantienen a otros en un estado de hipervigilancia, y demandas conflictivas que hacen imposible satisfacer todas las expectativas simultáneamente. El resultado es que las víctimas viven en un estado de estrés crónico que hace muy difícil acceder a la paz interior, donde la voz de Dios se escucha más claramente. Lewis entendía que una de las señales más claras de que estamos en territorio espiritual saludable es la presencia de lo que él llamaba espacio para respirar espiritualmente. En relaciones saludables hay tiempo y espacio para la reflexión, para la oración, para el crecimiento personal, para el descanso. En relaciones con narcisistas, este espacio consistentemente se ve invadido por demandas urgentes, crisis emocionales y la necesidad constante de gestionar los estados de ánimo y las reacciones de la otra persona. ¿Recuerdas la última vez que tuviste un periodo extendido de paz interior, donde pudiste escuchar tus propios pensamientos y sentimientos, sin la interferencia de dramas externos o presiones emocionales? Lewis diría que este tipo de paz no es un lujo espiritual, sino una necesidad básica para el crecimiento y la salud espiritual. Una de las cosas más hermosas que Lewis escribió sobre la recuperación de relaciones destructivas es que a menudo nos lleva a descubrir aspectos de Dios que nunca habíamos experimentado antes. Cuando hemos conocido principalmente un amor que era condicional, manipulativo y egoísta, experimentar el amor incondicional y genuino de Dios puede ser una revelación. Cuando hemos vivido bajo crítica constante y juicio, experimentar la gracia y la aceptación de Dios puede ser sanador de maneras que van más allá de las palabras. Lewis creía que Dios a menudo usa nuestras experiencias más dolorosas como oportunidades para revelarse a nosotros de maneras más profundas y auténticas. No porque Dios cause el dolor, sino porque nuestra apertura a la sanidad crea espacio para que experimentemos aspectos de su carácter que podrían haber permanecido ocultos en circunstancias más cómodas. Esta perspectiva no romantiza el sufrimiento, ni sugiere que debemos buscar relaciones destructivas para crecer espiritualmente. Bean ofrece esperanza de que incluso nuestras experiencias más difíciles pueden ser redimidas y utilizadas para nuestro crecimiento y sanidad, si estamos dispuestos a procesarlas con honestidad y apertura a la transformación. En sus reflexiones sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad, Lewis observó que Dios ve toda nuestra vida, pasado, presente y futuro, como un todo integrado. Desde esta perspectiva, las heridas que hemos experimentado no definen nuestro destino, sino que se convierten en parte de una historia más grande de redención y transformación. Esto no minimiza el dolor real que hemos experimentado, pero lo coloca en un contexto más amplio de esperanza y propósito. Has comenzado a ver cómo tus experiencias con relaciones destructivas, aunque dolorosas, te han enseñado cosas sobre ti mismo, sobre otros y sobre Dios que podrían no haber aprendido de otra manera. Lewis diría que esta capacidad de encontrar significado y crecimiento en medio del dolor es una de las evidencias más claras de la obra redentora de Dios en nuestras vidas a medida que nos acercamos al final de esta exploración de la perspectiva de Lewis sobre las trampas espirituales en las relaciones. Es importante recordar que el conocimiento por sí solo no es suficiente para la transformación. Lewis creía firmemente en la importancia de aplicar lo que aprendemos, de practicar nuevas formas de relacionarse, de buscar apoyo cuando lo necesitamos, y de ser pacientes con nosotros mismos durante el proceso de crecimiento
si te has reconocido. En algunas de las dinámicas que hemos explorado, es importante que sepas que no estás solo en este viaje. Hay recursos disponibles, hay comunidades de apoyo, hay profesionales capacitados que pueden ayudarte a navegar el proceso de sanidad. Lewis habría animado a cualquiera que esté luchando con estas cuestiones a buscar la ayuda que necesita, sin vergüenza ni culpa. También es importante recordar que la sanidad es posible. Lewis había visto suficiente transformación en su propia vida y en las vidas de otros para mantener una esperanza inquebrantable en la capacidad humana para el crecimiento y el cambio. Aunque el proceso puede ser desafiante y a veces doloroso, conduce hacia una libertad y una plenitud. ¿Qué vale cada paso del camino? ¿Estás listo para comenzar o continuar tu propio viaje hacia relaciones más saludables y auténticas? Lewis diría que el primer paso es siempre la honestidad. Honestidad sobre lo que has experimentado, honestidad sobre cómo te ha afectado, honestidad sobre lo que necesitas para sanar y honestidad sobre los cambios que necesitas hacer en tu vida. Esta honestidad puede ser inicialmente incómoda, especialmente si has pasado mucho tiempo minimizando tus propias experiencias o necesidades. Pero Lewis entendía que la verdad, aunque a veces dolorosa, es siempre el fundamento sobre el cual se puede construir una vida auténtica y satisfactoria. A medida que concluimos esta exploración, recuerda que la perspectiva de Lewis nos ofrece más que solo una comprensión de las dinámicas problemáticas en las relaciones. Nos ofrece una visión de lo que es posible cuando las relaciones se basan en el amor auténtico, el respeto mutuo, los límites saludables y el compromiso compartido con el crecimiento y la verdad en tales relaciones. Cada persona mantiene su identidad individual mientras contribuye a algo más grande que ellos. Hay espacio para el crecimiento, para los errores, para el perdón genuino, para la vulnerabilidad auténtica. Hay reciprocidad en el dar y recibir, balance entre las necesidades individuales y las necesidades de la relación, y un sentido compartido de propósito y dirección. Lewis creía que este tipo de relaciones son posibles para todos nosotros, pero requieren que desarrollemos tanto la sabiduría para reconocer que es saludable, como el coraje para insistir en nada menos. Requieren que valoremos nuestra propia dignidad, dada por Dios, lo suficiente como para protegerla, y que amemos a otros lo suficiente como para ofrecer solo lo que es genuino y verdadero en sí. Este mensaje ha resonado contigo. Te animo a que lo compartas con otros que podrían beneficiarse de esta perspectiva. A menudo, las personas que están atrapadas en relaciones destructivas se sienten muy solas e incomprendidas. Saber que otros han pasado por experiencias similares y han encontrado un camino hacia la sanidad puede ser increíblemente esperanzador y alentador. También te invito a que continúes explorando estos temas más profundamente. La obra de Lewis ofrece una riqueza de sabiduría sobre las relaciones humanas, la naturaleza del amor y el proceso de crecimiento espiritual que puede acompañarte durante muchos años de tu viaje. Otros autores cristianos también han escrito extensamente sobre estos temas, ofreciendo perspectivas adicionales que pueden enriquecer tu comprensión. Más importante aún, te animo a que busques comunidad con otros que comparten estos valores y comprensiones. Lewis creía firmemente que el crecimiento espiritual rara vez sucede en aislamiento. Necesitamos relaciones saludables para sanar de relaciones destructivas. Necesitamos ejemplos de amor auténtico para aprender cómo amar auténticamente. Necesitamos comunidades de apoyo para sostener durante los tiempos difíciles de crecimiento y transformación. Recuerda que cada paso que tomas hacia relaciones más saludables, cada límite que estableces, cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, cada momento en que honras tu propia dignidad dada por Dios, contribuyes no solo a tu propia sanidad, sino al bienestar de todos aquellos cuyas vidas tocas. Lewis entendía que la sanidad personal y la transformación social están íntimamente conectadas. Cuando nos convertimos en personas más saludables, más íntegras, más capaces de amar auténticamente, creamos ondas de impacto positivo que se extienden mucho más allá de nuestras experiencias individuales, aunque puedas encontrar el coraje para enfrentar cualquier verdad difícil que necesites enfrentar. La sabiduría para navegar las complejidades de las relaciones humanas y la esperanza para creer que un futuro mejor no solo es posible, sino que está a tu alcance, y que puedas descubrir, como Lewis lo hizo, que el amor auténtico, tanto el amor hacia ti mismo
como el amor hacia otros. Es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras en el universo. El viaje hacia relaciones saludables y auténticas no es siempre fácil, pero es siempre posible y siempre vale la pena. Que tengas la gracia de caminar este sendero con paciencia contigo mismo, compasión hacia otros y confianza en que aquel que te ama perfectamente está caminando contigo cada paso del camino.